Buenas tardes, nos encontramos con el señor Jason Santos. El día de hoy pues vamos a realizar nuestra entrevista. Me gustaría consultarte, Jason, ¿desde cuándo tú, tu familia viven en esta comunidad? ¿En qué barrio vives y hace cuánto tiempo? Bueno, nosotros vivimos aproximadamente en el barrio unos 30 años, hace aproximadamente, sí que vivimos en el barrio. Bueno, y en el momento, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de este barrio? ¿Sabes cuál era su procedencia? Bueno, lo que tengo entendido desde las charlas que en algún momento se presentan con los vecinos, en los momentos pues donde se comparte, donde tenemos pues el espacio para integrarnos, tengo entendido que de los primeros habitantes está mi familia, fue de los primeros habitantes. Y vecinos que con el paso del tiempo pues ya no viven en el sector, pero que llegaron justo en el momento donde la zona empezó a urbanizarse, entonces empezaron a construir sus casas, eran familias que usualmente tenían trabajos en compañías que en ese momento eran muy estables aquí en la ciudad, entonces llegaron al sector, era un barrio nuevo y empezaron a construir ¿Y en qué barrio vives, Jason? en el vallado. Ah, qué bueno, Jason. En términos de infraestructura, por ejemplo, ¿sabes o te han contado cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares pues importantes para tu comunidad? Sí, claro que en algún momento eso ha sido parte de la conversación. Eh, los comentarios hacen referencia a que era un sector que realmente eh, recién se estaba urbanizando. Entonces todavía estaba poblado, por ejemplo, de lagunas, mucha vegetación en su momento. Entonces, claro, el barrio empezó a tener una transformación porque claro, empezaron pues a construir las calles, entonces ya no estaban de la misma forma pues que era tanto lodo, no, se Ya empezó se a empezó a sufrir hacer una una transformación. transformación. Exactamente, empezó a sufrir una transformación, empezaron pues con la construcción, se empezó a finalizar se empezó a buscar las formas pues de finalizar con esas zonas que todavía no eran humedales. Entonces, bueno, se logró y empezaron pues su construcción. Recuerdo que el proceso para poder pavimentar y para que quedara realmente como un barrio, para que quedara pues un barrio de ciudad, sí tomó varios años, fueron aproximadamente, si no recuerdo porque de hecho alcancé a vivir ese proceso, fueron aproximadamente unos 5 años. Ah, correcto, Jason. Y por ejemplo, en tu comunidad hay bibliotecas o sitios de interés cultural, como de pronto salas de conciertos, cines, y tú asistes a ellos con qué frecuencia. Bueno, una infraestructura que esté diseñada para ese tipo de eventos, no, realmente no lo hay. Eh, Anteriormente sí, en algún momento asistí a alguno de los eventos, integraciones con los compañeros, con los amigos, con las personas del colegio. Entonces, usualmente se realizaba siempre en la cancha del barrio. Era la zona donde siempre se prestaba pues como para el tipo de eventos. Ah, correcto, Jason. Y por ejemplo, dentro de lo que es la ciudad, visitas de pronto algunos de estos lugares, de pronto salas de concierto, asistes al cine. Sí, hay varios. Dentro de ellos está, por ejemplo, el Museo de la Tertulia, que es un espacio cultural realmente donde se integra un movimiento muy fuerte. Entonces, claro, es un lugar que pues, no frecuento constantemente, pero sé que es ahí donde en algún momento pues sigo. Por fortuna la tecnología facilita estar muy informado y enterado de qué es lo que pasa, entonces pues es muy fácil cuando se presenta un evento pues que allá podamos concentrarnos con las personas que tienen como ese mismo interés. Otros espacios como por ejemplo la Loma de la Cruz, San Antonio, eh, esos son como los más frecuentes, los que usualmente Tú como que visito. frecuentas. Exacto, San Antonio reúne diferentes espacios donde se puede disfrutar mucho de teatro, entonces he asistido más o menos a tres lugares donde realmente pues uno puede ir a teatro y es constante el movimiento. Ah, qué bueno, Jason. Y por ejemplo, en tu comunidad existen creencias populares. ¿Cuáles son? Y de pronto, ¿sabes si influyen en la vida cotidiana de la gente? Bueno, la creencia a la cual estamos más sujetos
definitivamente que es un tema religioso y por supuesto que tiene una influencia realmente, un impacto, diría yo, sobre las personas, sobre la forma de actuar, sobre la forma de pensar, sobre el no tomar decisiones ante las situaciones, ¿no? Yo creo que eso es muy habitual y es parte de la cultura. Claro que sí. Bueno, y por ejemplo, de pronto existen en tu comunidad relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas que sean relevantes para la memoria colectiva de tu comunidad. Mm, sí, por supuesto que existen. eh, Algo que está marcado definitivamente por la cultura de aquí de la ciudad y por supuesto del departamento, pero no solo aquí es el movimiento, eso se puede identificar por supuesto en toda la región, en todo el país. Coplas, difícil, creo que no estamos tan marcados por ese tipo de pensamiento. Se ha perdido Yo lo, bastante. más que perder, no es tan marcado dentro de nuestra cultura o dentro de nuestras costumbres o forma de pensar. Entonces yo me trasladaría más bien como a otras regiones del país donde realmente sí es una costumbre, es Eh, parte pues de lo cotidiano. Sin Claro, decir que por supuesto nuestro movimiento no esté marcado, pero hay otras regiones donde sí está mucho más marcado. Esa claro es que parte sí. de la cotidianidad. Bueno, y por ejemplo, ¿en tu comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? De pronto, ¿cuáles son y sabes cómo influyen en la vida de las personas? Las más predominantes, las que siempre por supuesto han marcado, la católica, la cristiana, que de hecho con el paso del tiempo pues yo creo que se está empezando a evidenciar una transformación significativa de que ya no es solo esa, sino que hay otros movimientos que se están empezando a generar, que si bien es cierto van por la misma corriente, pero que tienen por supuesto otras formas de pensar. Claro que sí. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál es el origen histórico de las fiestas, los rituales que se celebran en este caso, por ejemplo, en tu comunidad, aquí en la ciudad? Mm, bueno, definitivamente las más marcadas, definitivamente el baile es de las costumbres más significativas. Creo que en lo cotidiano se evidencia, los barrios realmente son fuertes con el tema eh, de jóvenes. No conozco en estos momentos realmente a través de, o sea, cómo se está liderando o qué propuestas existen, pero sí se escucha. En los colegios, actualmente realizo mi práctica en un colegio, entonces sí escucho de que por supuesto sí se realizan diferentes convocatorias para que los jóvenes participen como dentro del mismo sistema, ¿no? Dentro de costumbres que siempre se han mantenido en el tiempo, ¿no? Y que cada vez se hacen más fuertes y se están transformando constantemente en torno a la música y el baile. Claro, también, por ejemplo, tengo conocimiento de un festival que se llama el Petronio Álvarez, que es algo que de pronto no es como tal de la ciudad, pero que tiene mucha acogida dentro de todo lo que es la comunidad afro. Sí, somos el centro definitivamente del festival por pertenecer a la región pacífica, claro, claro que aquí se reúne, es el centro del festival y por supuesto integra toda a la región pacífica, entonces todas las regiones llegan directamente aquí a la ciudad para celebrar el festival, que son aproximadamente 4 o 5 días y que con el paso del tiempo también la transformación es cada vez más fuerte. Claro. Por ejemplo, dentro de la comunidad que tú vives, ¿sabes cuál es el estrato socioeconómico de las personas que viven en tu comunidad? Entre 2 y 3. Ah, claro. Y por ejemplo, en cuanto a las condiciones sociales de las personas que viven en tu territorio, ¿tú cómo los observas? ¿Son personas que les gusta el trabajo, trabajan, tienen un trabajo formal o tienen de pronto un trabajo, digamos que independiente, viven del diario? Bueno, más que gustar, yo creo que es la necesidad. Estoy más que seguro que es la necesidad. Esto nos podemos revertir a diferentes documentos donde
por ejemplo, los estratos uno, 2 y 3 no son familias que pertenezcan como están clasificadas dentro de las clases sociales, eh, una familia con poder adquisitivo alto, no. Entonces, claro que son por supuesto personas que trabajan y se desempeñan en diferentes actividades, desde lo formal hasta lo informal. Y según los datos estadísticos, precisamente realizo un trabajo en el tema, es más fuerte cuando hablamos del trabajo informal. Dentro de la economía informal, el trabajo informal es el que en estos momentos eh, tiene como una mayor incidencia dentro de la población y por supuesto mi sector no es ajeno a ello. Es un sector donde está caracterizado, por ejemplo, por personas que llegan desplazadas de la zona pacífica. Entonces, claro, son personas que no tienen un trabajo estable, que no tienen estudios, entonces no se ajustan, por supuesto, a las exigencias del mercado laboral. Entonces, pues la forma inmediata es hacer parte del mercado informal. Entonces, Claro sí, que sí. podríamos decir que sobreviven prácticamente el diario dentro de todas las actividades que puedan ejercer o realizar. Claro que sí. Ahora hablabas de un tema muy importante, por ejemplo, que es la educación. ¿Cómo ves tú por ejemplo, la educación que hay en tu comunidad? ¿Tiene, por ejemplo, para los niños, hay algún tema de ampliación de cobertura o algún proyecto, por ejemplo, que se lleve a cabo para que pues no estén fuera de las aulas? Bueno, el tema de la educación es un tema que se puede tocar desde diferentes aspectos. El primero, y si lo hablamos en un poco más general, es que estamos en una educación tradicional, ¿no? Una educación pasiva en las aulas de clase, donde el alumno solo recibe información. Entonces, el desarrollo se genera en cierta medida dentro de la pasividad. El sujeto es pasivo y por supuesto el docente es el que dirige, es el que se encarga de entregar información y el alumno solo repite. Si lo hablamos de algo un poco más institucional, eh, claro que están sujetos a que por supuesto asistan a las aulas de clase, pero que siempre se genere la misma dinámica de reproducción, ¿no? El mismo modelo reproductivo. Entonces, claro que van al colegio y asisten. De hecho, también se evidencia que durante los últimos años el cambio es drástico. Por ejemplo, ya la facilidad de acceder a la educación básica pues es alta. Es difícil que dentro de la zona urbana, por ejemplo, un niño no asista a estudiar. No tengo datos para comprobarlo, pero esto se evidencia, ¿no? Con los planes institucionales, los planes de gobierno, la información está ahí disponible. Entonces, son pocos los niños que dentro de la zona urbana no asisten a un colegio porque más que facilidad, la educación en estos momentos, aparte de ser gratuita, pues ese es el interés institucional, de que Bueno, asistan. claro que sí. Y realmente pues la idea es ni un niño fuera de las aulas. Por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos se presentan en tu comunidad? ¿Son de origen político, social, religioso, de convivencia o simplemente ideológicos? Incluye las cuatro que acabas de mencionar. Respecto a políticas, porque no nos ajustamos, entendiendo políticas como todo lo que genera una incidencia dentro de lo social. Si hablamos de temas religiosos, claro que hay diferencias. Las diferencias de hecho se presentan porque ya todos no tienen la misma creencia social, indudablemente. Si hablamos en un plano un poco más gubernamental desde las instituciones, se nota definitivamente la diferencia. Hay una diferencia amplia, por ejemplo, por la calidad de vida. Por ejemplo, el sector donde yo vivo, eso se puede evidenciar y eso se asocia un poco con lo que te comentaba hace unos momentos de, del poder adquisitivo, de la calidad de vida de las personas, del desplazamiento. Entonces, ya las condiciones para poder sobrevivir, para alimentarse, para estudiar, pues no van a ser las más fáciles. Entonces, Claro que claro sí. que si tocamos esos cuatro puntos que me hablas como problemáticas, claro, y de hecho no solo en mi barrio, se traslada por supuesto a la ciudad, se traslada a las diferentes regiones y a todo el país.
Por ejemplo, ¿cuál crees tú que es el origen de esas problemáticas? Tú me hablabas básicamente de un tema social, que es algo que realmente influye mucho, porque es mucho el de pronto, mm, no hay una inclusión como tal, no hay una inclusión como tal, algo, una inclusión social que podamos decir, podríamos decirlo de esta manera. Bueno, ese sería un tema que se toma definitivamente desde lo histórico. Y dentro de mi reflexión yo creo que hace falta tiempo para revisar la literatura y darse cuenta, aparte de identificarlo en la realidad, qué es lo que está pasando, y esto es algo histórico, esto no es causa de un solo presidente o de los presidentes anteriores, no, esto viene siendo algo realmente histórico. Eso es algo que por supuesto se asocia un poco con toda la situación de nuestros países latinoamericanos. Bueno, Eh, un modelo más de reproducción, más desde los grupos dominantes, desde los grupos que tienen el poder adquisitivo, y que desde la educación precisan la misma dinámica de reproducción, de formas de subjetividad o de trabajar sobre la subjetividad de las personas precisamente con un interés. claro, y por ejemplo, ¿cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? Sí, por supuesto que las afectan, entendiendo la política como la forma de generar incidencia dentro de una comunidad, claro que por supuesto las afectan. Bueno, Jason, mira, te agradezco mucho por esta entrevista del día de hoy. Gracias por tus conceptos y por tu ayuda. Muchas gracias. Con mucho gusto.